y a una persona. A ver si lo puede recording. Voy a estar, no sé si quiere él. Sí. Esta flor. Entonces te la manda aquí y se la manda a la mano. Y se lo enviaría a Yareli, Josué, Sheila y Emanuel. Tienen el tiempo de hacer el examen. La hermana Chiarelli dice presente. Estoy aquí, pastor, presente. Mira, es para que le envíe entonces a Elizabeth estos documentos que le voy a mandar, que es para el examen. Ok. Hay una serie de documentos que ya yo le envié, lo pueden utilizar, como acá también, lo pueden ir buscando. El tema de la peligro de la predestinación, que yo se lo envié también. Están ahí. Voy a prender el teléfono ahora porque es que me había quedado sin batería. Te verifico y te confirmo. Entonces, verifica a ver si te llegaron un documento con 12 preguntas. Ese es el examen. El examen es 12 preguntas. Del libro de Efesios, Romanos capítulo 11 y de Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y verso 1. Y la teoría calvinista era la teoría de la predestinación a través de lo que Calvino, que era para el tiempo de Martín Lutero, Calvino, su teoría con respecto a la predestinación. Eso no viene en el examen, pero sí viene como conocimiento, o sea, para conocimiento de ustedes. Por la base, ¿por qué es que el calvinismo? Porque hay una secuela en los salvos siempre salvos, esta creencia del calvinismo. Entonces, ¿por qué está errada esta creencia? Pues la vamos a estar discutiendo en breve. Pero sí queremos primero dialogar. Yo quiero que todos los cuatro, los que están allá, puedan buscar las preguntas. ¿Las conseguiste, Yareli? Sí, pastor, ya se las envié a la hermana Elizabeth y los dos documentos de la... Espérate. Calvinismo. Los predestinados, dice. Eso es todo. Ok. Eso no viene del examen. Que no. Perdón. Que esos dos documentos no vienen en el examen. No, eso es un documento con respecto al tema de la predestinación. ¿Por qué para el tiempo de Martín Lutero, luego vino Calvino, que era otro teólogo, y él trajo la teoría de la predestinación y de la forma en que él presentó la predestinación, cómo está errada la forma de la enseñanza que Calvino traía de la predestinación. Nosotros le estamos dando la forma correcta de lo que la predestinación sí nos quiere decir. Nosotros, como iglesia, somos predestinados, dice el apóstol Pablo, cuando leemos en Efesios capítulo 1,
y verso 5. Vayan buscando para ir discutiendo esos versos. ¿Cuál? Efesios capítulo 1 y verso 5. Le voy a pedir a Chiarelli, si lo tiene, que lo pueda leer. Efesios 1, 5. Amén. ¿Lo Efesios conseguiste? 1, sí, amén. Efesios 1:5. Dice, Efesios, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. él se está refiriendo conforme a su pleno afecto de su voluntad, la voluntad de Dios, de Jesucristo, para que fuéramos predestinados como iglesia, como grupo, no predestinados como personas. ¿Estamos entendiendo? O sea, en la Biblia, en los dos documentos que yo le mandé, le habla respecto a fueron estos predestinados, ¿sí? Que dice estudio bíblico. Aquí hay unas personas que fueron aparentemente fueron predestinadas, pero en sí no fueron predestinadas desde la creación. No, ellos fueron escogidos para un fin, no predestinados para el fin. En el caso de la iglesia, nosotros somos predestinados como grupo, pero no como individuos. O sea, Dios no me escogió desde antes de la fundación del mundo para que yo fuera salvo. No, Él quiere que todos seamos salvos, pero no todos serán salvos, se van a perder como la arena de la mano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios habla de la predestinación, cuando Pablo habla que la iglesia es predestinada para la salvación, y ahí no está especificando personas o individuos en específico, sino toda la iglesia. ¿Qué compone la iglesia? Pues toda aquel que acepta a Cristo. A la gracia. Exacto. Para poder ser salvo. Amén. Ahora, cuando vemos aquí habla Sansón, y buscamos la explicación que da aquí con respecto a Sansón. Vamos a leer ese primer capítulo y vamos a leer este primer párrafo para que ustedes vean. Los partidarios de la teoría calvinista de la predestinación suelen recurrir a pasajes en los que alegadamente se predestinó a personas específicas, a personas específicas. Se cita como ejemplo el caso de Saúl, Jacob, el faraón del Éxodo, Sansón, Salomón, Usías, Jeremías, Ciro, Juan el Bautista, Judas Iscariote, Pablo y el propio caso de Jesús. O sea, ellos escogen esas personas específicas para evidenciar la predestinación como persona, pero no todo el mundo fue predestinado para la salvación. O sea, explico. Todo el mundo fue predestinado para salvación, como dentro del grupo de la iglesia, pero como individuo en particular, no todo el mundo fue predestinado. Ahora vamos a ver por qué. Dice ahí, a falta de espacio, consideraremos brevemente algunos de estos casos en una perspectiva bíblica equilibrada. Sansón, Jeremías y Juan el Bautista. Es evidente que en relación con estos tres personajes, Dios hizo una selectivamente de su presciencia. ¿Qué quiere decir presciencia? El previo conocimiento de Dios. O sea, antes de acontecer todas las cosas, ya Dios conoce todas las cosas. A él no hay que explicarle nada. Él lo sabe todo de antemano. Ese previo conocimiento de Dios, dice ahí, antes de que ellos nacieran. Pero la Biblia no dice
en ninguna parte que Dios especificara o determinara cuál habría de ser el derrotero final de ellos. O sea, las cosas que ellos iban a hacer, la Biblia no lo dice. Es hasta después que ellos prescriben en su historia los eventos que pasaron. Pero aquí menciona, pero la Biblia no dice en ninguna parte que Dios especificara determinara cuál habría de ser el derrotero final de ellos. Dios no predestinó que fuesen salvos ni condenados. Meramente Dios previó algunos rasgos en el curso de su vida. Unos casos se mencionan, por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista, que él era la voz que clamaba en el desierto y que él iba a abrir el camino. Pero son cosas, detalles que dicen de Juan el Bautista, pero no dice que él es el que iba a ser salvo. Eso fue la parte final de la vida de esa persona. Ok. Dice, en el caso de Jeremías, se anunció que sería profeta. Jeremías 1:5. Sin duda aquí Dios hizo de su presciencia, y esto sucedió antes de que Jeremías fuese formado en el vientre de su madre. Pero ¿cuánto tiempo antes de que fuese formado? Si la Biblia no lo dice, no podemos determinarlo nosotros. El único que puede determinar eso es Dios. Él dice, con relación a Juan el Bautista, solo se dijo que haría la obra de precursor del Mesías. Lucas 1:13-17. No se trata de un acto de predestinación, sino presciencia. O sea, el previo conocimiento de Dios, que él tenía conocimiento, revela al profeta Isaías en el capítulo 40 también, de que Juan el Bautista era la persona que iba a abrir el camino. Pero no dice el nombre de Juan el Bautista, sino la voz del que clama en el desierto. Esa es la función. Pero el que esté dispuesto a buscar el lugar. Esa es la persona. Al igual que Juan el Bautista, el Judas. En el Salmo 40 y algo menciona, no me recuerdo el Salmo, que dice que él le pisaría el carcañal y el otro la cabeza. Algo así. Yo no me recuerdo exactamente porque el verso son, pero habla del carcañal. La cuestión es que aparece en ese salmo de que Juan el Bautista iba, no el nombre de Juan, de Judas, perdón, Judas Iscariote, menciona el escenario de esa persona que iba a traicionar al Señor en el salmo, pero no dice que era Judas. Dice que había lo que dice es el que mete la mano en mi comida es el que me va a traicionar. No es así exactamente. El que mete la mano, a ver si consigo el salmo. Es difícil es cuando se le va la. ¿Qué dice? Salmo 40. 40 o 41. Vamos a buscar el Salmo 40. Dice que tampoco traje la Biblia mía. Pero nada. En el Salmo 40, no, 40, 41:9, mira si es 41:9. Ajá, sí, 41:9. Lee de la siguiente forma. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahí está aludiendo un personaje que es el que lo va a traicionar, pero en ningún momento dice que es Judas. Pero el escenario de quién es esa persona ya está. ¿Por qué? Porque el previo conocimiento de Dios
o la presciencia de Dios, ya Dios sabe quién es, pero Dios no quiere revelar el nombre, porque entonces estaría aceptando la predestinación. Por eso es que no puede poner nombre, pero sí el escenario. Provee el escenario para que nosotros podamos identificarlo con anticipación. Entonces, Judas, el nombre de Judas, ¿por qué cualificó Judas? Porque Judas era ladrón y robaba de las ofrendas. Él mismo se cumplió lo que iba a acontecer con esa persona. Pero ya Dios sabía que esa persona iba a ser predestinada para esa posición. Bueno, ¿quién era la persona? No se sabía. Me expliqué qué haré. Sí, amén, pastor. Amén. Eso es un amén grande, aleluya. Como tú lo entendiste, explícamelo a ver. Te amo mucho. Amén. Nada, ahí hubo una profecía, pero nadie sabía quién era. ¿Ah? Así fue. Había una profecía, pero nadie sabía. Que no se menciona el nombre porque entonces sería una predestinación. Si lo hubiera dicho el nombre. Exacto, sino que lo dejó, dijo lo que iba a pasar, pero lo dejó sin nombre para que no fuera. Si el Señor, si Jehová Dios hubiera dicho nombre en el Salmo 41, verso 9, pues entonces ahí se hubiera que aceptar la predestinación para los que van a ser salvos y los que no van a ser salvos. ¿Ves? Por cuanto no se menciona nombre y si el evento, la iglesia es predestinada para salvación, la iglesia, pero nosotros como individuos no somos salvos por predestinación, somos salvos por nuestras vivencias con nuestro Dios. Sí. No, Judas no era predestinado. Calvino, sí. Según Calvino, sí. Ahora vamos a ver por qué Calvino, cómo le enseña la doctrina del calvinismo. El calvinismo fue la teoría de Calvino. Calvino y Martín Lutero eran contemporáneos, unos cuantos años más o unos cuantos años menos. Pero Calvino es el que dice, con relación a Juan el Bautista, 1, 2, 3, 4, el quinto párrafo de esa página dice, con relación a Juan el Bautista, solo se dijo que haría la obra de precursor del Mesías. Lucas 1, 13 al 17. Pero en el libro de Isaías, capítulo 40, menciona que el evento de esa persona. Vamos a buscar Isaías capítulo 40 para ver qué es lo que dice Isaías con respecto al profeta. El primero que le encuentre. 40. En el verso 3, 40, verso 3, dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, a nuestro Dios. ¿Quién era la voz que clama en el desierto? Era Juan el Bautista. Lo que pasa es que no podía, vuelvo y digo, no podía poner el nombre de Juan el Bautista ahí. ¿Por qué? Porque entonces volvíamos a decir que estaba siendo predestinado la persona. Pues no, el Señor en su presciencia dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. En otras palabras, cuando le preguntan a Juan el Bautista, cuando ya había nacido, que estaba en el Jordán bautizando, le preguntaron a él, ¿quién eres tú? Él no dijo Juan el Bautista. ¿Cómo dijo? Yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Ve? Para que se cumpliera lo que había dicho Dios Padre a través de Isaías. Por eso es que
hay que ver que el hombre era bajo la inspiración divina, bajo dirección divina. Él dijo lo que el Padre había dicho en el Viejo Testamento. Voz de que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová. Pero cuando le preguntan a Juan el Bautista quién era él no dice el nombre. Él dice, yo soy la voz del que clama en el desierto, el que debería abrir el camino. Por eso es que la teoría del calvinismo cae al suelo cuando presentamos estas evidencias. El calvinismo, hoy en día, la iglesia, salvo siempre salvo, utiliza esta teoría del calvinismo. Entonces, nosotros tenemos que aprender por qué es que la predestinación como persona, como individuo, no vale en ningún momento. Hay predestinación de persona. Ahora, sí hay elección por la presciencia de Dios. Dios escogió, como en el caso de Jacob y Esaú, Sansón, Jeremías, Juan el Bautista, la presciencia de Dios, pues él sabía que estos iban a ser estas personas elegidos. Ellos fueron elegidos, no fueron predestinados. Son dos cosas muy diferentes. Automáticas son cambios. Predestinación es, si hubiera existido la palabra predestinación para la iglesia, pues entonces nosotros somos salvos por predestinación. Pues ¿para qué entonces buscar de Dios lo que se van a perder? La Biblia habla que se van a perder como la arena de la mano. Y yo hablar de su vida, hablar de su vida, porque Dios los buscó y los eligió, los escogió, los eligió. Por ejemplo, cuando fueron a escoger a María, la madre, ¿cómo fue que le dijeron? Eres bienaventurada. Unas cualidades. Es decir, que en esas cualidades que tenían cada uno de estos personajes fueron seleccionados. María era bienaventurada entre todas las mujeres. ¿Cuáles cualidades tenía ella? Había muchas que tenían las mismas cualidades que ella, pero ella fue la bienaventurada, la que fue escogida, o la fue seleccionada, o la fue elegida. Pero la Biblia dice bienaventurada entre todas las mujeres. Es decir, que Dios, en base al pleno conocimiento de Dios, dice en el Viejo Testamento eventos de las personas, cualidades de las personas que iban a ser seleccionadas, pero es por su previo conocimiento, no porque él lo predestinó, pero por esas cualidades iban a ocupar esas posiciones. Explicamos. Espero que lo hagan así en el examen. Primera pregunta, viendo el examen, para que ustedes después me lo contesten después. Esto es un quitado, el que saque F aquí está de que, ay Dios, que no quede. Cuando, pregunta número 1, cuando damos lectura a los siguientes versos, podemos entender que cuando habla de lugares celestiales se refiere a, buscamos Efesios 1:3, ¿qué dice? En los lugares celestiales. ¿A qué se refiere cuando dice lugares celestiales? En el 1:20 te va a decir claramente la respuesta. Efesios 1:20. Si Josué lo tiene, que me diga. Amén, ahí me lo están buscando, pastor. Ajá, lo tiene. Cuéntame. 1:20. Dile. Dice así, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hasta ahí, Amén. ¿verdad? Sí. Sigo. No. ¿Qué tú entiendes de ahí? Efesios 1:20.
Déjame buscarlo en la nueva traducción viviente. En los lugares celestes, ¿a qué se refiere? Bueno, También en el versículo 3. También en el versículo 3 está, pastor. Estoy Ok, diciendo. también en el versículo 3 también está. Léelo también. Bendito sea el Dios. léelo, ¿qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Pero los lugares celestiales en el cielo. Pero cuando habla de la diestra, que está a la derecha del Padre. Ok. Pues entonces ahora búscate Efesios 2:6. Ajá. Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo? En la diestra del Padre. A la diestra del Padre. Por lo tanto, en ese lugar tan espléndido que está allá arriba, el Padre, el Hijo está sentado a su diestra, en esos lugares celestiales, no es que vamos a estar al lado del trono, pero en ese lugar celestial que está allá arriba, allí es donde estamos sentados. Allí es donde el Señor nos permite estar. Pero ahora en el ámbito espiritual, nosotros entramos cuando vamos en oración, en adoración a Dios, estamos entrando en su presencia, en lugares celestiales. Porque hay algunos que entran en experiencias personales que atraviesan. Por ejemplo, cuando Esteban murió, que le están apedreando, que fue el primer mártir de la iglesia, se abrieron los cielos y él entró a esos lugares celestiales y él vio a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. En el ámbito espiritual, nosotros, al igual que Esteban, entramos porque estamos en esa comunión con Dios en el Espíritu. En el ámbito espiritual estamos hablando. Es decir que cuando yo estoy preguntando aquí, gloria al Señor, cuando nos habla de la número 1, cuando damos lectura a los siguientes versos, podemos entender que cuando habla de los lugares celestiales se refiere a los lugares donde se encuentra sentado el Hijo a la diestra del Padre. En ese ámbito. ¿Qué espacio tiene eso ahí? Eso debe ser infinito, hermano. Eso es infinito. Porque para sentarnos todos nosotros en aquel lugar, tiene que ser un lugar bien amplio, pero es en la presencia de Dios. Allá hay millares y millares de años. Y vuelvo, repito, hay más pasajes que podemos buscar, pero en el caso de Esteban, vemos que Dios permite que él vea dónde está sentado el Hijo mientras le están dando esas pedradas. Él siente el dolor, él siente la angustia de lo que le están haciendo, pero él está en la unción del Espíritu. Él murió en la comunión total con la presencia del Señor. Por eso es que cuando nosotros vamos en oración a clamar a Dios y bajo angustia, a veces estamos pasando por batallas que son increíbles, pero cuando estamos confiando en esas promesas de Dios, podemos atravesar ese dolor, ese momento, porque Dios permite que tú entres a ese lugar. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, que el velo fue rasgado, Él nos dio entrada a esos lugares celestiales, porque vamos a estar bajo la comunión del Espíritu. Vayan aprendiendo, aleluya, la segunda pregunta. Ya la contestamos, que era cuando habla de la predestinación. Ya eso lo discutimos. La número 3. Cuando nos habla de redención. Efesios 1:7. Léelo, Josué.
Disculpa, pastor, no pude escuchar. ¿Cómo fue? Efesios 1:7. Vamos allá, Para que vamos a lo leas. buscarlo. Es Efesios Yo lo 1:7, tengo. right? Léelo, hermana Elizabeth. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Entonces la pregunta mía es, ¿qué es redención? ¿Qué es la redención? Recordamos que se había discutido que la redención era que un precio, pagar el precio requiriendo para asegurar la liberación. O sea, cuando una persona está presa, pagamos un precio para poder sacarla. Nosotros estábamos presos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora Cristo pagó un precio, pagó con su vida, su sangre, para pagar ese precio para la redención de nosotros, para poder redimirnos. Es decir, que Jesucristo es nuestro redentor. Es la persona que hace el pago. Jesucristo es esa persona. Él es nuestro redentor. Número 4. Las arras. ¿Qué es eso? ¿Qué son arras? Objetos o sumas de dinero que el comprador deposita entrega al vendedor en el momento de hacer un contrato. Así que cuando yo voy a comprar algo y no tengo todo el dinero o no lo quiero dar y doy la mitad. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Nos dio las arras del Espíritu. Nos dio el Espíritu Santo. Un adelanto de las bendiciones venideras. Esos son las arras. El Espíritu Santo es nuestras arras. O sea, es el pronto de las bendiciones que vienen más todavía aún cuando estemos con Él. Ahora estamos sintiendo solamente ese pequeño depósito, porque el depósito que está en Sheila, en Chiarelli, en nosotros, todo uno de nosotros, ese depósito es el Espíritu Santo, que está en nosotros, pero las arras es el Espíritu Santo, ese depósito que cuando nosotros partamos con el Señor y venga el arrebatamiento y estemos con Él, entonces vamos a conocer la plenitud de esas arras, la plenitud del gozo de la presencia total del Espíritu Santo. ¿Entendimos? Seguimos. Cuando hablamos del sello, nos referimos al instrumento para verificar la pertenencia. Dice la palabra del Señor, aleluya, que Él nos selló con el Espíritu Santo. Verso 13, Efesios 1:13. Van a leer. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Fuiste sellado. ¿Qué quiso decir Pablo que fuimos sellados? Cuando yo tengo un documento de la iglesia, cuando quiero ser legal, le pongo el sello. Le pongo el sello. Hay un sello para reconocer que ese documento es oficial de la iglesia. Pues el Espíritu Santo, aleluya, nos sella con su Santo Espíritu. O sea, el Señor nos selló con su Santo Espíritu, dando a entender que nosotros somos propiedad del Señor. ¿Entendemos? ¿El sello para qué? Dice,
Aleluya. Cuando hablamos del sello del Espíritu Santo, nos referimos al instrumento para verificación de pertenencia. Repito, cuando hablamos del sello oficial, es propiedades del Señor. Acá dice, cuando hablamos del sello del Espíritu Santo, nos referimos al instrumento para verificación de pertenencia. Verificación de pertenencia, pues, ahora esto que está aquí, el valor me entregó este proyecto. No son sellos, pero si yo hubiera tenido un sello donde hacen como los abogados, que tienen un sello y tienen el nombre, ellos ponen ese sello identificando que eso es pertenencia de él, que él me hizo la entrega. En este caso, el nombre tuyo aquí representa ese sello, tu nombre. Y ahora en el capítulo 4, también. Sí, Efesios 1:13 y Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Exacto. Dos palabras bien importantes. Y está en una de las preguntas. La pregunta número, ¿por dónde vamos? La 7. La 6. No discutimos la 6, pero la que usted está hablando es la 7. No, Lo que pasa Hace que las 7 todavía no ha llegado allá. ¿Me puedo contestarle esa pregunta? es la pregunta que tú hiciste. Ok. Vamos a la pregunta número 6. ¿Cuáles son los 5 ministerios que menciona Pablo en Efesios 4:11? Son quitados. Todos lo deben saber. Pastores, apóstoles. Amén. La número 7. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Contristarlo representa, si yo hago algo negativo, pues lo contristo porque yo no debía haber hecho eso que hice negativo. Con el cual fuiste sellado, porque el Espíritu Santo fue el que me selló, que me separó para el día de la redención. En ese solo verso, Efesios 4:30, hay 3 términos que estamos estudiando para poder contestar esa pregunta. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Dice ahí, explique. Ustedes me lo van a explicar. Puede ser, yo no quiero un documento de 4 páginas. Sean breve y conciso. Aleluya. Verso número 8. ¿Cuáles son las obras de la carne que impiden a la iglesia de Cristo ande en amor, luz y en sabiduría? En Efesios capítulo 5, del 1 al 21, nos habla de una serie de obras de la carne. Por ejemplo, en el 5:3 dice, en el título dice, anda como hijos de luz. Pero el verso 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Es decir, que esas son obras de la carne. ¿Verdad que sí? Ok. Seguimos. Cuando hablamos de el otro, en amor, en luz y en sabiduría, hasta el 21, hay una serie de obras de la carne del verso 1 al 21. Ustedes van a desglosar esas obras de la carne. Van a sacar. Pero entonces cuando ustedes saquen todas las obras de carne de ahí, dice la pregunta, ¿cuáles son las obras de la carne que impiden a que la iglesia de Cristo ande en amor? ¿Por qué la fornicación?
impide a que yo ande en amor, la luz y la sabiduría. Porque esas obras de la carne impide a que yo ande en amor, en luz y en sabiduría. Pregunta número 9. ¿Cómo la armadura de Dios nos ayuda a resistir en el día malo y permanecer firme? Mencione las partes de la armadura. Ya ustedes conocen, aleluya, Efesios capítulo 5, habla de capítulo 6, perdón, habla de la armadura de Dios y ahí está registrado cuáles son. Pero cuando ustedes ya me identifiquen en las partes de la armadura, la pregunta dice, ¿cómo la armadura de Dios nos ayuda a resistir en el día malo y permanecer firme? No solamente vencer, es que termine firme. Eso te lo van a contestar. ¿En qué consiste estas dos ideas de la plenitud de los gentiles? Pregunta número 11. ¿En qué consiste? La 10. Ok. La número 10. Yareli, léete la número 10. Amén. Diga, espérate. Pastor, estoy tratando de leer. Dice, creo que dice, diga, Israel ha venido. No. ¿Por qué? Oh, Abreviado. ok. ¿Por qué Israel ha venido endureciéndose? Israel. En parte, según Romanos 11:25, y por qué hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ok, lo voy a explicar. ¿Por qué a Israel ha venido endurecimiento? En parte. Porque no lo recibí. Romanos 11:25 nos dice que al pueblo de Israel le vino un endurecimiento. Entonces yo quiero que ustedes me expliquen por qué le vino a Israel ese endurecimiento. Y la otra pregunta que está junto con esa dice, ¿y por qué hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles? ¿Qué quiso decir el verso 11:25? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí son arrebatados la iglesia. Entonces, en la tribulación, el pueblo de Israel, que había sido endurecido por el nombre de Cristo, va a tener la oportunidad de hacerse iglesia. Su velo va a ser quitado. Claro, y va a entender. Ese endurecimiento va a ser quitado. En el momento en que la iglesia sea arrebatada, pues por eso que la Biblia enseña que entonces todo Israel será salvo. Porque ese endurecimiento, por lo que ellos hicieron, ese endurecimiento va a ser quitado y entenderán. Si buscamos, va a haber arrepentimiento. Si buscamos Apocalipsis capítulo 1, capítulo 1 de Apocalipsis y verso 7. ¿Qué dice? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí,
y amén. ¿Quiénes son los que les traspasaron? El pueblo de Israel. Fueron los que traspasaron, los crucificaron. Estos, y dice, y todos los linajes de la tierra, o sea, todos los gestos van a entender. Y dice ahí, harán lamentación por él. ¿Por quién? Por Cristo. Porque van a ver Jesucristo cuando ellos cojan Apocalipsis capítulo 12. A ver qué coger toda la Biblia, ¿verdad? Esto es mucho material. Dice que ellos huirán al desierto. Cuando ellos huyan al desierto y Jesucristo aparezca en el escenario, entonces ellos van a reconocerlo a él. Él le va a hacer así con las manos. Yo soy el que sus padres crucificaron. Estamos aquí, Apocalipsis 1:7, y el Señor, pero pasamos al libro de Zacarías. A ver, de Zacarías. Si el 12:10, vamos a buscarlo. Tengo la Zacarías 12:10. Zacarías 12, Isaías, Jeremías, Zacarías. Y derramaré sobre la casa de David, dice el 12:10. 12:10. Y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración. Dice, y a quien traspasaron. Ajá. Y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Qué verso? 12:10. Amén. Zacarías 12:10 nos está diciendo, y derramaré sobre la casa de David, o sea, el pueblo de Jerusalén, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Hablando el profeta Isaías con respecto a Jesucristo, y mirarán a mí, a quienes traspasaron, hablando de la crucifixión, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por él unigénito. Tanto la palabra unigénito como primogénito se cumplen en Cristo. Pues Jesucristo era el único hijo de Dios y era el primogénito hijo de Dios. Se van a estremecer. Se van a estremecer. A ver si aquí dice algo más. Okay. Vamos a darlo. Ya sabemos que Ezequiel 12:10 y Apocalipsis 1:7 nos está diciendo con exactitud el personaje de Cristo. Cómo el pueblo de Israel lo va a reconocer, el endurecimiento va a ser quitado y entonces ellos van a aceptar a Jesucristo. Por eso es que la Biblia habla de que una tercera parte de Israel será salvo. Entonces serán salvos todo ese pueblo. Van a recibir al Señor. Y ahí discutimos la número 11, ¿verdad? Ahora falta la última. Vamos para la 11. Sí. Sí, vamos. ahí la plenitud. Ok. En el verso, en la pregunta número 11 dice, ¿en qué consiste estas dos ideas de la plenitud de los gentiles, que está en Romanos 11:25, y los tiempos de los gentiles, que está en Lucas 21:24, y el cumplimiento final en Apocalipsis 11? Amén. Hasta aquí llegamos. Ustedes preparen la respuesta y me la hacen llegar tan pronto puedan.
Ahora le dejamos a José Luis para continuar la clase que él quiere. Y que me dio con el Apocalipsis. Recuérdense que está el examen y el proyecto que es para el final de mes. Sí, para el próximo lunes. Este es el que